Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo jueves de webinar que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Hoy con el tema relacionado con Midasoft Nómina, configuración específicamente, y vamos a referirnos a todo lo que tiene que ver con conceptos de nómina. Recordarle a todos que esta reunión, que este webinar está siendo grabado, que posteriormente van a poder encontrar el mismo en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web. Igualmente, como en anteriores ocasiones se ha realizado a través del chat, a medida que va avanzando el webinar, van a poder dejar sus preguntas, todas estas preguntas que vayan surgiendo, que finalizado el contenido como tal que nos va a brindar el consultor, vamos a proceder a responder estas preguntas. No siendo más, entonces, los dejo con Hugo Tavares, que es nuestro consultor de proyectos encargado el día de hoy de este webinar. Andrés, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Nuevamente, qué alegría tenerlos por aquí en estos espacios diseñados para que aprendamos muchas cositas. El día de hoy, pues nos corresponde hacer un repaso de la configuración que tenemos en nuestras nóminas con cada uno de los conceptos que se liquidan en ellos. Recuerden que ahí en el chat pueden hacer las preguntas y al finalizar pues le damos un recorrido a todas para tratar de solucionar todos los inconvenientes que se puedan estar presentando o las dudas que tengan. Bueno, entonces los conceptos de nómina los utilizamos principalmente para llevar un registro muy detallado de todos los pagos que se realizan a nuestros colaboradores o empleados en cada una de nuestras empresas, así como para cumplir todas las obligaciones legales y fiscales que tengan que ver con la remuneración de estos. Estos conceptos dentro de la aplicación son esenciales para la gestión de los recursos humanos, para la contabilización, para los procesos especiales de cada una de nuestras organizaciones. Entonces, en esta sesión vamos a explicar algunas razones muy importantes por las cuales debemos utilizar estos. Dentro del sistema de Midas, pues tenemos unos conceptos que son pagos o devengados. Los conceptos de nómina los desglosamos como la remuneración que cada empleado recibe por su trabajo, incluyendo salarios, bonificaciones, comisiones, horas extras, beneficios en lo que tiene que ver para devengados. Recuerden que en Midas no tenemos conceptos positivos o negativos, lo manejamos con algo que se llama el tipo. Entonces, para los pagos o devengados, nuestro tipo dentro del sistema va a ser siempre tipo 1. El tipo 1 nos dice que es un devengado, un pago. Las deducciones las vamos a encontrar con el tipo 2 y son los conceptos de nómina que reflejan las deducciones legales, voluntarias, impuestos sobre la renta, seguridad social, pensiones, seguros de salud, embargos, que se apliquen o que le resten al salario que devenga cada uno de nuestros empleados o colaboradores. Dentro de la configuración de estos conceptos también tenemos una opción para el tema contable y en estos conceptos son esenciales para llevar el registro preciso de todo lo que hacemos dentro del proceso de nómina. Los gastos laborales de la contabilidad, de la contabilidad en la empresa, lo que contribuye a una gestión financiera más eficiente. Recuerden que todos estos procesos los tenemos integrados con casi todos los software o ERP financieros que existen en Colombia por medio de archivos planos de Excel y en algunas opciones o con algunos clientes manejamos algo que se llaman las APIs, que son integraciones nativas que no se generan archivo plano, sino que se publica la información y el sistema ERP lo carga directamente. Estos conceptos también nos sirven para llevar una auditoría o una verificación. Los registros de la nómina
pueden ser revisados por cada una de las auditorías internas o externas que ustedes manejen para garantizar que tanto los pagos como las deducciones sean precisos y se ajusten a las normas legales laborales que tenemos en nuestro país. Como tal, dentro de la nómina, pues muchos de ustedes ya han ingresado al sistema. Vamos a ingresar a gestión de nómina, proceso de configuración, conceptos y conceptos de nómina. En esta opción vamos a tener todos los conceptos que tenemos. En algunos clientes los tenemos alfanuméricos, en otros son numéricos. Por estándar, desde hace ya varios años, tratamos de que sean alfanuméricos y le damos un orden especial con la letra A, B, C, D, E, F. Y con eso, pues ya más adelante les voy a explicar qué significa cada uno de esos bloques. En la ventana siempre vamos a encontrar un signo más. El signo más nos indica que vamos a crear un nuevo concepto que necesitemos. Hay un botón de concepto donde puedo buscar por concepto y utilizo la lupa. Me aparece en la ventana el código del concepto, la descripción del concepto, el tipo, recuerden, 1 de vengado, 2 deducción, y manejamos uno que es tipo 3, que es para unos cálculos especiales. No suman ni restan en el cálculo del empleado, pero lo utilizamos para otros procesos como los parafiscales, cálculos de bases no salariales, cálculos en la retención en la fuente, que es donde más los estamos utilizando para mirar cuánto es la base que se está descontando por todos los valores exentos del 25%, del 40%, etcétera. Tenemos una política. Esta política es fundamental dentro del proceso, ya que esta política es la receta, es la fórmula que manejamos para que el sistema pueda realizar bien sus cálculos. Si es un concepto por tiempo, si es un concepto por el valor, o las últimas dos columnas que nos hablan de toda la homologación que deben tener los conceptos para hacer la integración de la nómina electrónica con la DIANA. Muchas veces cuando estamos haciendo la configuración o la transmisión de la nómina electrónica, él nos genera un mensaje que dice que no se puede realizar porque falta algo en la fases, F-A-C-E-S. ¿Qué significa eso? Que uno de esos conceptos, él en pantalla nos muestra el concepto, le falta esta codificación de la DIAN para poder hacer toda la homologación con ellos. Dentro de esa ventana de conceptos, también tenemos otra opción que se llama las variables o reglas del negocio. Como tal, nosotros en este momento tenemos aproximadamente más de 300 políticas o más de 300 opciones con las que realizamos cálculos automáticos dentro de la aplicación. Entonces, todo eso depende de lo que ustedes quieran hacer. Hugo, es que yo en mi empresa quiero tener un concepto que se llame salario, que se llame sueldo básico, un concepto que se llame salario integral. Los creamos con su determinado código y concepto como lo vemos en la imagen. Pero otro nos podrá decir, Hugo, no, es que yo quiero que dentro del proceso y para mayor entendimiento de los colaboradores, en la colilla de pago se vea reflejado cuántas son las horas y el pago por salario ordinario normal. ¿Qué es salario ordinario normal? Lo que trabajamos de lunes a viernes, de lunes a sábado. Es que necesito un concepto donde le mostremos al empleado cuántos dominicales le estoy pagando. Entonces creamos un concepto de salario donde va de lunes a viernes, de lunes a sábado, un concepto que se llame dominicales y festivos, y ahí voy a sumar los dominicales y festivos, perdón, que tenga la periodicidad de mi nómina, ya sea semanal, quincenal, catorcenal, decadal, bimensual. Y podemos tener tres conceptos para el tema de salario: salario básico, salario dominical y salario festivo. Y así poder
abrir esos conceptos y que tengan mayor entendimiento los colaboradores empleados de qué le estamos pagando. Y como les decía, las variables de regla del negocio es lo que ustedes nos dicen al inicio del proyecto que debe hacer. Hugo, es que mi nómina es muy plana. ¿Qué es plana? No, yo aquí no pago sino salario, comisiones, horas extras, bonificaciones, todo lo de ley, cesantías, intereses, prima, vacaciones. Entonces, ¿cómo lo hace la ley? Cuando ya vamos a configurar y hacemos la configuración, entre comillas, de la nómina plana y hacemos las liquidaciones, entonces ahí es donde empiezan a salir las cosas especiales que tienen cada uno de ustedes. Entonces, en estas variables o reglas del negocio es donde empezamos nosotros a configurar todas esas opciones especiales. Es que necesito que las horas extras las pague con el básico del empleado y a ese básico del empleado dividido 235, 240, todas las horas que tengamos ya con el tema de reducción laboral, lo divida por esas horas y nos dé el valor hora. Pero a ese valor hora necesito que me le sume el promedio de comisiones, cesantías del mes anterior, del semestre anterior. Es que necesito que el subsidio de transporte me lo pague esta quincena, pero con base en la información que tenga en el mes anterior. Entonces esas son las reglas del negocio que nosotros lo manejamos con algo que se llaman las variables. Y en estas variables manejamos unas variables que nos dice, vea, póngale una S, póngale una N, no le pague a este, sí le pague a este, contróleme 2 horas extras diarias, necesito que en las cesantías usted me tome la base del último año, de los últimos 6 meses. Todas esas son las reglas del negocio, o sea, es la receta que ustedes nos dan al inicio de cada proyecto para poder hacer la configuración y la liquidación de cada uno de los periodos de nómina. Esta sería la tabla por dentro. ¿Cómo se ve la información por dentro? Entonces tenemos el concepto, la descripción, el tipo, la prioridad, si deja descuentos pendientes, si ese concepto pertenece al módulo de préstamos, al módulo de ahorros, cómo es la forma de acumular cuando yo hago el cierre de cada periodo, si liquido un tiempo, un valor, un factor, que lo utilizamos para las horas extras, donde ustedes nos dicen este concepto tiene un recargo del 1.25, del 1.75, del 2, del 2.10, etcétera. Y las políticas, tanto periódicas como las políticas definitivas. ¿Cuáles son las claves dentro de esta configuración o dentro de este proceso? Manejamos unas políticas claves para la creación de estos. Entonces, ¿qué es una política para nosotros dentro del sistema? Es un documento fuente dentro de la programación del sistema y en esta se encuentran las diferentes variables del negocio, las diferentes configuraciones que se hacen para cada uno de ustedes. Allí está la receta de la liquidación de cada proceso. Ejemplo, nosotros tenemos una política que se llama LQ001 y una que se llama LDF06, que son políticas de la liquidación del básico, ya sea en la nómina periódica o en la nómina definitiva. Entonces, si yo voy a crear un nuevo concepto, si yo en este momento tengo un concepto que se llama salario básico, pero necesito crear para discriminar, abrir y me muestre cuánto es el salario básico de los días normales, cuánto es el salario básico de los dominicales. Entonces yo puedo crear el concepto y decirle, mire, es que es la LQ001, pero siempre tiene que estar ligado a la de LDF06. Entonces estas políticas son claves. Yo no puedo colocar una política de salarios que es LQ001 acompañada de una LDF18 que es de asociaciones, no me pega. Entonces, como yo lo digo, estas dos variables son siamesas, no se pueden separar dentro del proceso. Entonces, dentro de estas políticas que hay, se liquida
240 horas si mi nómina es mensual o 235 ya con el cambio de jornada laboral. Horas por quincena, 120 horas en la quincena o 117.5, 56 horas por semana, 480 horas para las nóminas que se manejan bimensuales. Entonces, todo eso lo tiene la política. Y también dentro de esa política está qué se hace cuando tengo una ausencia, cuando tengo una incapacidad, cuando tengo unas vacaciones. ¿Le tengo que restar a ese concepto de salario o me van a aparecer las 240 horas o las 120 horas? Y en un concepto adicional de ausencia me va a mostrar son 8 horas y esas 8 horas las voy a valorizar como un descuento. O simplemente le voy a mostrar, mire, usted tiene 232 horas y le valen tanta plata, y luego en otro concepto dice, falta injustificada 8 horas, pero no lo valorizo. Entonces ahí es donde le decimos, réstele al concepto o no le reste al concepto. Otro ejemplo es la política LQ002 y va ligada, es hermanita, no se pueden separar, son siamesas de la política LDF11. Esta política LDF11 son valores reportados y la LQ002 son valores reportados, pero yo le tengo que hacer un cálculo. ¿Qué quiere decir reportados? El sistema no los saca de ninguna parte. El usuario es el que me tiene que decir, pague 8 horas de recargo, pague 3 horas de horas extras, etc. Para este proceso, lo que tenemos es que esta política lo que hace es recibir unas horas extras, tomar el salario del empleado y dividirlo entre 240. Hace unos días que hicimos un webinar o una reunión para el tema de cambio de jornada laboral, vimos que el Ministerio de la Protección, el Ministerio de Trabajo nos sacó una resolución, un comunicado en el cual nos decía, mire, para calcular la hora extra, usted debe tomar el salario del empleado dividido tantas horas, que esas horas son 235. ¿Qué implica eso? Que se nos va a incrementar un poco el valor de la hora, pero el ministerio nos dice, así hay que hacerlo. Y este salario del empleado lo vamos a multiplicar, ya el salario del empleado, 2 millones dividido 240, 235, 242, 237, por el número de horas que reporté una hora por el factor del recargo de ley. ¿Cuánto es el factor de recargo de ley? Súmele 1.25, 1.75, 35, etc. Pero dentro de esta política, ¿qué podemos hacer o qué tenemos también implementado? Que el cliente me diga, Hugo, no venga, es que para yo liquidar las horas extras que tienen la política LQ002 y la LDF11, que es cuando estoy haciendo la liquidación definitiva, yo necesito que usted tome el salario del empleado y le sume el promedio de otros pagos del mes anterior. Y eso lo divida por las 240, 235 y lo multiplique por el número de horas y por el factor. Esa es otra configuración de regla de negocio. O tenemos otros casos en lo que nos dicen salario del empleado más una plantilla de beneficios porque estamos desalarizados, tenemos un salario que está compuesto 80% de salario y 20% como auxilio de vivienda, auxilio de movilización, etcétera, que es la desalarización. Entonces, como también es salario, pero no es prestacional, muchos lo toman para que sea base para liquidar las horas extras. Entonces, tenemos que sumar el salario del empleado que tiene 2 millones más 200.000 que tiene en la plantilla, entonces ya tenemos 2.400.000 dividido 240, 235 por el número de horas. O hay otras interpretaciones de la norma en la que nos dicen, no, es que yo para liquidar las horas extras, que es la política del EQ002, en la nómina periódica, debo tomar el salario del empleado más el promedio de comisiones de los últimos 6 meses, de los últimos 3 meses y los pagos salariales del semestre anterior. Entonces sumo todo eso, lo divido por 240,
luego por el número de horas y le aplico el factor. Entonces, todo esto es lo que tienen nuestras políticas de conceptos. Y un último ejemplo es el del subsidio de transporte. Manejamos la LQ26A, que es la que nos dice que es la fórmula, la receta con la que vamos a calcular el subsidio de transporte en la nómina normal. Y tenemos la LDF10 que la utilizamos para la liquidación definitiva. Me disculpan si soy cansón, pero siempre tienen que ir unidas. Yo no me puedo inventar una diferente. Es que yo quiero que el transporte lo calcule así, pero yo lo reporto. Ya es una decisión propia de la configuración que cada uno de ustedes tenga. Pero si nos vamos a ir a la norma, entonces son estas dos políticas las que me manejan la norma colombiana, cómo se debe calcular. Y como tal, luego tenemos unas variaciones de cómo es la interpretación que se le dio al subsidio de transporte. ¿Qué nos dice la norma? Tienen derecho todos los que ganen hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Hugo Tavares, ¿cómo lo interpreta? 2 salarios mínimos legales en Colombia, perdón, el salario mínimo legal mensual en Colombia es 1.160.000. Si yo lo multiplico por 2, son 2.320.000. Pero algunos departamentos jurídicos, algunos departamentos de nómica tienen su interpretación propia y todas son válidas, donde nos dicen, no, vea, es que el empleado devenga menos de 2 salarios mínimos teniendo en cuenta las horas extras, comisiones y bonificaciones. ¿Qué quiere decir? Que yo a los 2 salarios mínimos le voy a sumar las horas extras, las comisiones, las bonificaciones, y si pasa de 2.320.000, no tiene derecho. O empleados que devenguen menos de 2 salarios mínimos, pero al sumar esos 2 salarios mínimos tengo en cuenta el salario y tengo los ingresos del mes anterior. ¿Qué son los ingresos del mes anterior? Las comisiones, las bonificaciones, las extras. ¿Por qué? Porque son salariales. Entonces, en ese tema, pues yo no entro en discusiones con los abogados porque ellos tienen su norma y tienen todo. Porque dice salarial, entonces lo debo tener en cuenta. Pero miren que la norma me dice 2 salarios mínimos legales mensuales en Colombia. No es como la norma de las cesantías, primas, comisiones que dice, vea, es que le tiene que sumar lo del semestre, tiene que sumar lo del año para pagar las cesantías, los intereses. No, nos habla 2 salarios mínimos legales. Como les digo, no entro en discusiones en ese tema jurídico porque los abogados saben mucho más que nosotros de ese tema. Entonces, esta es la opción que tienen nuestras políticas, que yo las puedo o las tengo diseñadas dependiendo de muchas interpretaciones que se han presentado en el transcurso de estos 25 años que tenemos con Midasoft. Y para terminar, un último ejemplo que lo utilizamos mucho es la LQ012, que son las asociaciones. ¿Qué son las asociaciones? Son valores que tenemos fijos, ya sea de devengado o de deducción, que siempre van a ser fijos. Pero en esta también tenemos unas reglas de negocio, las variables del concepto, donde ustedes nos dicen, es que voy a pagar un auxilio de movilización que vale 200.000 pesos. Independiente de lo que pase en la nómina, siempre le voy a pagar al empleado 200.000 pesos. Otro cliente me dirá, vamos a pagar 200.000 pesos de auxilio de movilización, pero esos 200.000 pesos es proporcional al tiempo realmente elaborado. ¿Qué es el tiempo realmente elaborado? Que yo vaya a trabajar, o sea, que no tenga ausencias, que no tenga incapacidades, que no tenga vacaciones. Entonces, con todo esto, nosotros lo que hacemos es mover unas variables para poder cumplir con todas estas exigencias o con todos estos parámetros especiales que manejan cada una de nuestras compañías. Y tenemos unos conceptos o unas políticas que dice que son la LQ003. Cuando encontremos la LQ003 es porque siempre el valor va a ser reportado.
siempre lo tengo que ingresar, ya sea en horas, ya sea en valores, o que lo generen cada uno de los módulos. Si yo tengo un préstamo, va a tener política periódica LQ003. ¿Por qué? Porque el préstamo lo tiene el módulo y en el módulo es donde yo le doy las condiciones de qué debe hacer. En esta quincena, mándele una cuota de 50. En este periodo, mándele una cuota de 100. Pero para la liquidación definitiva no me mande la cuota, mándeme el saldo. Entonces el saldo lo controlamos con la política LDF08 para el tema de préstamos. Entonces ahí es donde definimos también con variables en esa configuración que ya se las voy a mostrar en el sistema. Y tenemos también dentro de estos conceptos algo especial que se llaman los cálculos adicionales que existen en cada proceso. Y lo manejamos con una política que nosotros llamamos RTGen. ¿Qué es la RTGen? Restricciones. ¿Qué son restricciones? Que usted me diga, no vea, es que él tiene una cuota de 100.000 pesos quincenales. Al mes serían 200, pero él se me va de vacaciones 20 días. Entonces, ¿qué quiere que el sistema haga? Que me le descuente proporcional, o sea, que el sistema diga 200.000 por un mes, entonces si se me fue un mes y medio, ¿cuánto le tengo que descontar? Otros me dirán, no, si se va a vacaciones, entonces descuéntemele una cuota adicional, o 2 cuotas, o 3 cuotas. ¿Por qué? Porque cuando el empleado regresa, le voy a pagar 3 días y no le va a alcanzar para cubrir ese préstamo, ese crédito, etc. Entonces manejamos políticas de restricciones, que es qué vamos a hacer cuando el empleado se vaya a vacaciones, esté en vacaciones o regrese de vacaciones. Para todo esto, les vamos a compartir un formato que se llama el FPGOP04, que se llama formato de parametrización de conceptos. Y en este punto sí les voy a pedir un favor a todos ustedes. Este formato lo deberían tener todos nuestros clientes. De algunos los tenemos, de otros no, por el tipo de implementación que hacíamos antes. Ahora estamos tratando de mejorar mucho más el proceso. Se los vamos a compartir para los que lo quieran utilizar, que se llama el formato de parametrización de conceptos. Este formato nos permite definir claramente para cada uno de ustedes cómo hacen sus cálculos de nómina. Entonces nos van a servir a nosotros para prestarles un mejor soporte y les va a servir a ustedes para la documentación de ese proceso. Porque ¿qué nos pasa? Hugo es mi analista de nómina, se retira y viene Juan, que es el nuevo. ¿Cómo se liquida la nómina aquí? Juan, mire, aquí está el documento que se llama parametrización de conceptos. Ahí le vamos a decir, mire, estos son los conceptos que manejamos, estos son de vengado, estos son de deducción, esta es la fórmula como se debe aplicar y bla, 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 bla. Todo lo que es, ya se los voy a mostrar cómo es. Y en este lo que hacemos es documentar nuestro proceso y en determinado momento nuestra mesa de ayuda va a tomar ese documento para revisar un caso de auxilio de transporte que no le está descontando los permisos o horas, o que no le está, o que le está pagando cuando está en vacaciones, o que le está pagando. Cuando vamos a revisar el FPC, el formato de parametrización de conceptos, encontramos que cuando se hizo la implementación del sistema, la persona que estaba en nómina nos dijo, el subsidio de transporte aquí se paga independiente de cualquier cosa, independiente si tiene ausencias, independiente si tiene vacaciones, etcétera. Entonces ya con eso le decimos, venga, es que usted me dijo que lo configurara así. No, eso lo hizo Andrés cuando estaba aquí, pero ahora vamos a cambiar. Eso es una reconfiguración y debemos actualizar ese documento, tanto para ustedes como para nosotros, y ya sería el formato de parametrización de conceptos versión 1 con la modificación del subsidio de transporte. Correcto. Venga, es que cuando hicimos la implementación, resulta que el señor se me fue 2 horas para la EPS
y no me le está pagando subsidio, no me le está pagando subsidio por esas 2 horas. Puede ser que en la configuración no nos dijeron eso y lo que hicimos nosotros fue no incluir ese concepto para que no le pagara o no incluirlo para que le pagara. Pueden pasar las dos cosas. ¿Qué observaciones tenemos de este proceso de configuración de conceptos? Que tenemos unos conceptos que son tipo 3. Es un concepto que no se, es una configuración de un concepto que no se paga ni es un descuento, pero nos sirven para realizar cálculos. Ejemplo, el de los consolidados, el de las provisiones. Hay que tener en cuenta también algo que se llaman las prioridades. El sistema, cuando liquida, liquida por el código y lo hace en orden. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, o en los que son alfanuméricos, la A, el A01, el A02, el A03, el A04 y el A05. Y cada uno de ellos tiene unas prioridades. Y por lo general todos los clientes lo tienen en 0. ¿Para qué me sirven esas prioridades? Para decirle al sistema, mire, es que usted me tiene que liquidar primero el salario, después el dominical, después la comisión, pero es que la comisión es el concepto 20, pero esa comisión me hace base para el subsidio de transporte. Entonces, ¿qué hace el sistema? Salario, subsidio de transporte y después liquida la comisión, porque el subsidio de transporte es el concepto 10, pero la comisión es el 20. Entonces, ¿esta prioridad qué hace? Cuando ingresa a mirar el concepto 10, dice, tiene prioridad 1, entonces dice, todavía no lo puedo calcular. Lo tengo que calcular después de que termine. Entonces, muchas de las cosas que pasan en la liquidación es, no me está tomando la comisión como base, no me está tomando la ausencia para restarla. ¿Es por qué? Porque esa prioridad primero me liquidó el subsidio de transporte y después me liquidó la comisión. Entonces, como yo ya lo liquidé, yo no me puedo devolver a hacerlo. Entonces, lo que hacemos con estas prioridades es, ¿cuál es la recomendación? Todos los devengados deberían ser 0, 1 o 2. Y 1 o 2 deberían ser los que se calculan después de haber liquidado otros. Luego vienen las deducciones. En la nómina, ¿cuál es mi prioridad? No, primero lo de ley. Pensión, embargos, retención en la fuente. Y si alcanza, préstamos de terceros y préstamos de la empresa. Pero en la liquidación definitiva cambian esas prioridades. Liquídeme primero los devengados y luego en las deducciones, las de ley. Después de las de ley, los préstamos o deducciones que tenga el empleado que sean para recuperar los dineros de la compañía. Y si sobra, para las demás entidades, libranzas, cooperativas, etc. Dentro de ese proceso de los conceptos, tenemos una duplicación, una definición contable donde configuramos el sistema para poder llevar toda esa información traducida en cuentas contables, si es gasto, si es pasivo, si es activo, si es un préstamo, pero ya en términos de cuentas contables con el plan general que tenemos para Colombia. Podemos duplicar conceptos. ¿Qué quiere decir eso? Ay, Hugo, es que yo tengo un concepto que se llama AFC Bancolombia y me está funcionando perfectamente, pero tengo que crear uno que se llame AFC Porvenir. Creo el concepto de AFC Porvenir igual como creé el de Bancolombia y lo que hago es duplicar las variables que se tienen de ellos y no tendría que colocar un helpdesk diciendo, es que voy a crear un concepto. ¿Cuándo lo deberíamos crear? Hugo, es que la compañía va a implementar a partir de este segundo semestre algo que se llama la prima de vacaciones. ¿Cómo es su prima de vacaciones? Ah, es que se paga al básico. Perfecto. ¿Cuántos días? Ah, que le pague 7 días por cada 15 días disfrutados. O que le pague el doble de lo que está disfrutando. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy disfrutando 15 días, me va a pagar 30 días de prima de vacaciones al básico que tenga el empleado. Tenemos dentro de las reglas del negocio, tenemos unas variables que para ustedes son muy importantes. Y muchas veces nos preguntamos, el sistema, ¿cómo hace para calcular
la base para las cesantías, para la prima, para las vacaciones. Entonces, cada concepto, si usted quiere saber qué agrupación está tomando, vamos a buscar unas agrupaciones que se llaman agrup. En este ejemplo coloqué pues los que más utilizamos, que son cesantías y primas. Entonces, mire que siempre se van a llamar agrup CPT-AC, perdón, agrup CPT-AC, agrup CPT-BSB, agrup CPT-AU. Estas variables se llaman igualitas en casi todos los conceptos. Hay unas que se llaman agrup CPT-BH, que es para las horas, pero ya se las voy a mostrar. Y estas variables son las que me dicen, Hugo, pero es que no me está calculando bien la base en la definitiva. Y en la Group CPT-AC yo veo que tiene una cosa que se llama BPRI y ahí tengo todos los conceptos, pero no revisamos la que se llama LDF dos puntos a Group CPT-AC y allá tengo una agrupación que se llama BCs y la BCs no tiene los mismos conceptos que tiene la BPRI, que son agrupaciones de conceptos. Entonces, la recomendación es cuando queramos buscar qué está haciendo un concepto, nos ubicamos en ese concepto y buscamos todo lo que diga a group. Y en el dato nos va a decir cuál es la que tenemos. Listo. Vamos a ir ya al sistema. Entonces entramos a gestión de nómina, proceso de configuración, perdón, gestión de nómina, proceso de configuración. Aquí tenemos la opción que se llama conceptos. Y entro a conceptos de nómina. Aquí tengo los conceptos de nómina que estoy manejando en mi compañía. Están con unas letras por la A, por la B y por la C. ¿Qué debería ser yo, si lo quieren hacer, vuelvo y les repito, después de esta sesión? Entrar aquí y decirle exportar. Y ese exportar me va a bajar todos los conceptos que yo estoy manejando en la nómina. Cuando me lo descarga, yo lo abro. ¿Y qué voy a hacer con esa información? La voy a copiar en mi formato de parametrización de conceptos, que lo tengo aquí. Este es el formato de parametrización de conceptos que se los vamos a compartir. Ojalá todos lo diligenciaran, ojalá todos, si es posible, nos entregaran esta información en un caso y diciéndonos, mire, este es mi formato de parametrización de conceptos para poder realizarlo. ¿Y qué hago en ese formato de parametrización de conceptos? Me lo traigo aquí y me lo pego. Mírenlo aquí, formato de parametrización de conceptos, y lo pego aquí. Entonces, tengo mi formato de parametrización de conceptos y yo le digo, vea, estos son mis conceptos que yo tengo en este momento en mi compañía y los pego aquí. ¿Y qué quiere decir? Este formato nos ayuda y nos dice, mire, los grupos de conceptos, todos los que son la A son para liquidar ordinario, comisiones y subsidio de transporte. Todos los que son la letra B son para liquidar ausencias e incapacidades. Todos los que son la C me sirven para liquidar horas extras y recargos. Todos los que son D para incluir todos los conceptos no salariales. Entonces, mire que le dimos un orden a esa configuración porque muchos de nuestros clientes los tienen numérico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hugo, necesito crear un concepto de comisiones. Nos tocó por ahí el concepto 8000 porque ya no tengo un espacio diseñado. Mientras que si lo configuro así, voy a 0, 0, a 1, a 2, a 3, a 4. Tengo 50, llegué hasta la 50. Necesito uno nuevo, el A51. Una incapacidad, B100, B101, B102, B103. Hay 5 conceptos de incapacidad, necesito crear uno nuevo, ya va en el B100. Entonces le dimos un orden a cada uno y aquí los puede encontrar. Y también encontramos la tabla de la DIAN. ¿Cómo está relacionándonos la DIAN, la homologación? Que esto es lo que tenemos en cada uno de los conceptos. Volvamos al FPC. Lo tengo aquí y ustedes me dicen, Hugo, no vea, es que nosotros vamos a manejar todos los conceptos y los tenemos aquí. Entonces tengo el sueldo. Si yo le doy editar, tengo que crear un concepto.
un código numérico o alfanumérico. Tengo que crear la descripción, el tipo. Tenemos tipo 1 devengado, 2 deducción, 3 cálculos especiales. Cuando yo le doy el tipo 1, en el código de la DIAN, me va a aparecer única y exclusivamente los que la DIAN me dice que debo utilizar cuando el concepto es de un devengado. Me dicen si ahí lo ven bien, creo que ahí se ve bien. Entonces, este tipo 1 va muy ligado. Mire que yo aquí tengo básico. Entonces, tengo apoyo, sostenimiento, auxilio no salarial, auxilios salariales, auxilio de transporte, bonificaciones, cesantías, compensaciones extraordinarias. Entonces, aquí tengo única y exclusivamente lo que me dice la DIAN. Es que yo necesito un menor valor pagado de salario, entonces es un tipo 2 y lo voy a colocar como básico. Miren que no lo tengo como básico. Por eso la DIAN en su resolución nos dice algo que se llama reintegro. Es un reintegro que le voy a hacer, una deducción o un ajuste. Ellos lo llamaron reintegro. Es que yo tengo anticipo de nómina. Entonces, la DIAN nos dijo, si usted hace un anticipo de nómina, debe tener en la deducción algo que se llame anticipo de deducción, que es una deducción de anticipo. Pero si yo lo tengo como un devengado y voy a buscar anticipo, mira que me dice anticipos, no me dice nada más. ¿Lo debo transmitir a la DIAN? Sí. ¿Me va a afectar el devengo del empleado? Pues yo diría que no, porque yo le estoy reportando el devengado del anticipo y le estoy descontando. El efecto va a ser cero. Pero en realidad no sé la DIAN qué está haciendo con esta información, si lo va a tomar como un devengado del empleado para efectos de renta o no lo va a tomar. Desconozco esa opción. ¿Qué más tenemos? La prioridad. Entonces, mire que aquí vamos con las prioridades. Voy a entrar aquí un minutico. Entonces yo tengo el concepto A1, el A2, el A3, el A4, el A5, digámosle, que esto es salario, que esto es una extra, que esto es una comisión y que esto es una bonificación. Y aquí tengo, perdón, aquí tengo el transporte y aquí tengo una comisión. Entonces la prioridad está en 0, 0, 0, 0, 0. ¿Qué hace el sistema? Empieza a liquidar. Entonces liquido 1, liquido 1. El transporte dice que son 140,606. La bonificación son 2 millones de pesos y la comisión es 1 millón de pesos. Entonces, ¿usted qué me va a decir? Ojo, esto está malo. ¿Por qué está malo, don Andrés? Es que ese señor no tiene derecho porque excedió el tope. ¿Cómo así que excedió el tope? Sí, vea, es que él se gana 1.160.000. Tiene unas extras de 200.000 pesos. Sí, mire que no suma más de 2 salarios mínimos, entonces él liquidó. No, Hugo, es que nuestro cálculo para este transporte es sumar el salario más la bonificación, más la comisión. Entonces, mire que me dio 3.116.000, excedió el tope. Sí, don Andrés, mire, es que usted me tiene esto así. ¿Qué hizo el sistema? Liquidó el A1, luego el A2, luego el A3, luego el A4, luego el A5. Usted necesita que le sume. Dígale que esto es prioridad 1. Entonces, ¿qué hace el sistema automáticamente? Coge este señor y lo pasa aquí. Y cuando viene aquí me dice, vea, el señor no tiene derecho. ¿Por qué? Porque excedió el tope. Entonces, estas son las prioridades que necesitamos definir dentro de cada uno de los conceptos y empezar a definir, este lo tiene que calcular primero porque necesito que me calcule este primero antes de calcular el segundo. Tenemos también dentro de la configuración si pertenece a qué módulo. ¿Pertenece al módulo de préstamos? ¿Este es un concepto de préstamos? No. Pero resulta que yo manejo el módulo de préstamos. ¿Y qué nos va a decir el sistema? No, este no es de préstamos, entonces no cojo esa deducción y la llevo al módulo de préstamos para guardar el acumulado pagado y ahí es donde crean el caso y nos dicen, es que el sistema está funcionando mal
porque no me está acumulando los pagos de los préstamos en el módulo de préstamo. Cuando ingresamos es porque este señor no dice sí. Si dice sí, cuando él registra la novedad, lleva el número del préstamo, entonces ya sabe cuando cierra el proceso dónde lo tiene que llevar. ¿Qué tipo de pertenece al módulo de ahorros? Deja descuentos pendientes. Esto no lo maneja casi nadie. ¿Por qué? Porque ya tenemos un plan de trabajo que nos habla de el límite o la capacidad de endeudamiento que tenga el empleado. Pero si yo no manejo capacidad de endeudamiento, yo le digo, básico pendiente, sí. Entonces él arranca con las prioridades. No le alcanzó, entonces ese valor cuando hago el cierre me lo lleva a un módulo que se llama ajustes y ese módulo lo genero cada quincena. Entonces, ¿qué va a hacer la próxima quincena? Me va a mandar los 50.000 pesos de cuota de esa quincena más los 50.000 que me debía de la quincena anterior. ¿Tiene devengos para descontar? Me los descuenta. Si yo no manejo estos descuentos, no lo puedo realizar. Forma de pago, siempre lo voy a acumular en cada periodo. ¿Qué tipo de concepto es? Sueldos, ajustes, ahorros, horas extras, retroactivos. Es otra configuración para saber qué estoy haciendo con eso. Valores por defecto. Voy a pagar un concepto de horas extras. Si yo le digo 5 horas, él siempre me le va a liquidar 5 horas a todos los empleados. Valor, páguenle 140.000 pesos de comisión, siempre le va a liquidar 40.000 pesos o yo lo voy a reportar. Y el factor, entonces es una hora extra, 1.75, 0,35. Ahí hago la configuración. Si no lo necesito, no lo utilizo. Y venimos a las políticas, los que le decía ahora, miren, la LQ01 siempre va ligada a la F06. Si este concepto es de consolidación y es de prima, entonces la consolidación de primas es con la SPRG. La prioridad de la definitiva. Si es por fuera de nómina, cuando hago el proceso de cesantías. Si este concepto tiene restricciones, la RTG, que nos dice restricciones con parámetros, qué hace a la entrada, qué hace en el disfrute y qué hace en el regreso de vacaciones. Si nuestra nómina la tengo que facturar para nuestros clientes que tienen personas en misión, ¿con cuál política voy a facturar? ¿Cómo facturo? Esa política me va a decir, tome el salario, aplique una ayuda del 0.10, del 20, del 40, del 50. Si manejo presupuestos, ¿cuál es la política de presupuestos? Si este concepto se lo voy a pagar a una agrupación de empleados especial, ¿qué dato es? O sea, ¿cuál es la agrupación? Si ese consejo maneja tabla, lo utilizamos para la retención en la fuente, para salud, para pensión, para primas de vacaciones. ¿Cuál es la tabla? Entonces la tabla es la 04, va y mira la tabla de salud. Y si es un concepto de asociación, tengo que matricularle la asociación. ¿Cuál es el error más frecuente? Señores, mesa ayuda, tengo el concepto de asociación AFC X. Mire que lo tengo con la LQ012, la LF18, pero cuando liquido no me trae ese descuento. Es porque aquí en la asociación no buscamos la asociación que era para que él sepa dónde tiene que ir a buscar y traerlo para liquidar. Y en cada concepto, es que yo ya tengo tengo los datos. Les voy a mostrar aquí el G020, el G001 de definitivas. Entonces, mira que si yo busco la group, él me dice, tiene la group CPTAC y en el dato me dice cuál es la agrupación de conceptos. Esta agrupación es la que tiene el salario, la hora extra, la comisión, suma, resta, para que me dé la base exacta. Entonces, estas reglas de negocio es la que nosotros les podemos ayudar a definir de una manera más eficaz, siempre y cuando nos llenen el formato de parametrización de conceptos. Se los vamos a configurar, a compartir. El que lo quiera realizar, lo realiza y nos lo hace llegar para nosotros tener también documentación de ese proceso y de pronto poder empezar a mirar qué configuraciones nos faltaron en el momento de la implementación o
¿qué conceptos creamos después de la implementación que nos estén causando un retraso en nuestro proceso? Porque tengo que estar revisando qué pasó, por qué no lo tomó, tengo que montar un caso para que me lo resuelva. En este caso, ¿cómo se llena el formato de parametrización de conceptos? Traigo todos mis conceptos con mis prioridades. ¿Cuál es la descripción para la DIAN? ¿Cómo lo voy a llevar a la DIAN si es básico y me baso en la tabla de la DIAN? Y aquí es donde empieza lo chévere. ¿Cuál es la base? Entonces, si yo tengo salario, le estoy diciendo, mire, es que usted me tiene que tomar la asignación básica mensual del empleado, que es un parámetro que tenga el empleado, no le aplique ningún factor y me lo tiene que calcular. Mi nómina es de 7 días a la semana, de 10 días, de 14 días, de 15 días, de 30 días, de 60 días. Entonces, aquí es donde usted me dice, esto se liquida cada 15 días, cada 30 días, cada 7 días. Fórmula matemática, sí existe. Entonces, la fórmula matemática del salario es, tome el salario base del empleado, divídalo por 30 y multiplíquelo por los días laborados. Restricciones del pago. Entonces, usted aquí me dice, se paga a los empleados que tengan relación ley 50. Es que el señor tiene relación salario integral. Entonces, yo ya con esto que usted me dice aquí, yo lo condiciono a decirle, solamente págueselo a los empleados que allá en la relación laboral diga L5. O si es un concepto de salario integral, a todos los que son salario integral o a los que son aprendices en etapa lectiva, en etapa productiva, en alternancia, que es cuando estudian y trabajan a la vez, se mezcla la alternancia con la productividad. Consideraciones especiales que ustedes tengan. Entonces dice, esto se le paga a todos los que sean tiempo completo, a los que tienen jornada parcial, se los pago por otro concepto, etcétera. Consideraciones especiales en la liquidación. ¿Qué tengo que hacer en la liquidación del contrato? Entonces, este formato lo que me está diciendo es, venga, dígame usted cómo hace su proceso de nómina, pero en palabras. Consideraciones especiales para la seguridad social, consideraciones especiales en los consolidados, en la facturación, con qué periodicidad se paga, semanal, quincenal, mensual. ¿Es un valor formulado o es un valor que usted me reporta? ¿Cómo es el manejo cuando una persona ingresa? ¿Lo pago completo, lo pago proporcional, etcétera? ¿Cómo hago en el retiro? Se paga proporcional a los días que trabaje. ¿Qué tengo que hacer en la incapacidad con este concepto? Restar la incapacidad. ¿Qué tengo que hacer con las vacaciones? Restarle las vacaciones, etcétera. Y viene algo importante que ya muchos de ustedes están manejando. ¿Cómo se maneja mi calendario? ¿Es calendario comercial o calendario juliano? Comercial, 30 días, juliano, incluye el día 31. Y hay algo nuevo que es, ¿qué hago con el día 31? Entonces, páguenle en un concepto adicional el día 31 cuando está incapacitado, cuando está en vacaciones, etcétera. ¿Qué pasa con el mes de febrero? Pago 30 días, pago 28, pago 29, pero todo en letras. Dígame qué es lo que usted hace. Y la parte que viene es la más importante y esta es la que nos va a ayudar a que nuestro proceso sea mucho mejor. ¿Este concepto es ingreso grabado para la retención? Sí. ¿Es ingreso no grabado? ¿Es un concepto no salarial para la seguridad social? ¿Es un concepto no salarial para la seguridad social? Se tiene en cuenta para el cálculo de cesantías, de prima, de vacaciones en dinero, de vacaciones en dinero, para indemnización, para los fiscales, se liquida en el contrato, en qué renglón está en el certificado de ingresos y retenciones, manejos retroactivos para ese concepto, manejo saldo, base para liquidar el CRE, tope de la IU para facturación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles renglones deben llenar? Ojalá todos. ¿Por qué? Porque si usted no maneja facturación de la nómina, pues aquí cuando llegamos, donde dice agrupaciones, perdón, aquí donde dice para facturación, entonces usted me dice, no, 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 no. Pero con esto, ¿qué hacemos? Este documento, como les digo, se los vamos a compartir y aquí les vamos a colocar las variables. Por ejemplo, si ingresamos aquí a las cesantías y nos paramos aquí,
Él aquí nos va a mostrar un, ¿cómo lo hago aquí? Comentarios, de cómo veo los comentarios, ya me olvido. Aquí les vamos a colocar el estándar que nosotros tenemos. Para el cálculo de cesantías, hemos visto que los clientes manejan una agrupación que se llama BPRIS y B6. Y en este documento también va a ir la variable, el nombre de la variable, la Group CPTAC, la Group CPTBSB, que manejan para que ustedes puedan ir a mirar esa agrupación. Entonces ya sabemos, el cálculo de cesantías lo hace con la agrupación Agrup CPTAC y tiene la agrupación BPRI, BPR1, BPR2 y con eso ustedes buscan las asociaciones y registramos eso. ¿Para qué nos va a servir esto? Para en determinado momento filtrar qué hace base para la seguridad social ir a revisar esas agrupaciones, que no nos falte ningún concepto, porque en el momento que lo utilicemos, ahí es donde se nos abre un mar de incertidumbre, porque lo está calculando mal y puede ser que ese concepto no lo tengamos en esa agrupación. ¿Listo? Entonces, se los vamos a compartir. Si tienen alguna duda, me pueden escribir. Mi correo es hugo.tavares@praxedes.com. Las dudas que tengan, con mucho gusto se las respondo. Si tienen inquietudes con este formato, les puedo y les podemos ayudar en mesa de ayuda a diligenciar algunos ejemplos para que ustedes lo tengan y, como les digo, sirva de insumo para su proceso como documentación de lo que usted hace en la nómina y nos sirva a nosotros para esa información. Creo que nuestro tiempo se acabó, no, me extendí un poquito, les ofrezco disculpas por eso. Si tienen algún comentario nos lo pueden hacer. Veo que hay preguntas, pero creo que ya las respondí, que es el de las prioridades, cómo se configuran, ya de un ejemplo. El listado de los conceptos que no se alcanzan a descontar. Recuerden que es configurar, dejar descuentos pendientes. Esto lo vamos a publicar en YouTube. Les vamos a compartir la documentación. Lo del auxilio de transporte que no descuenta los permisos por hora. Ya también les di una breve explicación de ese señor qué debe hacer. Hay que buscar la agrupación. El subsidio de transporte maneja dos agrupaciones, una que es para la base, para sumar los valores, cuánto suman y comparar con el tope y saber si le pago o no le pago. Y tiene otra agrupación que es la de las horas. Ahí en la de las horas debe estar el salario, debe estar los permisos por hora, porque yo me voy 2 horas, pero vuelvo a trabajar, entonces ese día me lo tienen que pagar. Entonces ahí debería estar el salario, los permisos por hora, porque esos no descuentan. Deben estar solamente los conceptos que son por días completos, no deben ir ahí. Entonces podemos validar perdón, en el concepto, pues el estándar es el A012, que es el del subsidio de transporte. Y mire que aquí tenemos una B sub H y una B sub B. Están en estas dos. La Group CPT-BH es la que me dice las horas y la base, el tiempo. Entonces, en esta agrupación es donde tengo que ir a revisar si me hace falta incluir el concepto de esas 2 horas, porque me lo debe estar restando, entonces me está pagando 1.8 horas de transporte. Debería ser 2 días de transporte o 16 horas o 15.6. Entonces ahí lo deberíamos tener. Creo que no había más preguntas ahí. Si tienen alguna duda, me las pueden hacer a mi correo, ya les digo. Mil gracias por la asistencia, mil gracias por la participación y nos esperamos ver en un próximo webinar. Mil gracias a todos.